Y ahora estamos en comunicación con José Glinsky, es diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chubut. Se desempeñó como jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre 2020 y 2023 y fue ministro también de Seguridad de su provincia entre 2014 y 2015. Glinsky, junto al bloque Unión por la Patria, plantea, es uno de los temas, Claudio, que vos anticipabas hoy, derogar el decreto que trae cambios y que otorga nuevas facultades a las fuerzas de seguridad, Gendarmería, la Policía Federal, la Policía también de Seguridad Aeroportuaria. Considera el peronismo o Unión por la Patria que ese decreto es ilegal, ilegítimo y que de alguna manera persigue o promueve una persecución y el espionaje de los ciudadanos. Tema bastante complejo y sensible, por eso lo recibimos al diputado con el tema represión de la banda española Boicot. José Glinsky, aquí lo saludamos Claudio Mardones y Elizabeth Pejer aquí en modo Fontevecchia. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, contábamos en su presentación, están planteando un rechazo a los decretos del Poder Ejecutivo en el que se dispusieron estos cambios y mayores atribuciones a las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es el argumento que plantean y qué chances efectivas tienen de poder llevar esta discusión al recinto, ¿no?, en la Cámara? Bueno, la verdad que hay dos dimensiones distintas para argumentar nuestro rechazo. La primera tiene que ver con la legitimidad y la legalidad de los decretos que reforman las 4 fuerzas federales de la República Argentina. Sí. Lo que nosotros decimos es que esas reformas no pueden hacerse bajo el amparo de la ley bases, de las facultades delegadas, tal cual lo indican los considerandos de las leyes, que dicen el Poder Ejecutivo puede hacer esta reforma porque los legisladores le dimos las facultades especiales al presidente. Bueno, falso, eso no es así. Nosotros expresamente cuando discutimos la ley bases pusimos de manifiesto que quitábamos la emergencia en seguridad, es decir, que las facultades delegadas quedaban estrictamente restringidas para hacer algunas modificaciones de carácter administrativo, reorganizacional, y no es lo que hacen estos 4 decretos, sino que se meten de fondo ya en nuevas atribuciones, nuevas competencias. Por lo tanto, nosotros creemos que esos 4 decretos de alguna manera exceden por mucho las facultades que se le dieron al presidente. Y requerirían una ley entonces. Nosotros lo que decimos básicamente es que las reformas de las fuerzas de seguridad se tienen que tratar en el Congreso y tienen que salir por ley. Esa es nuestra mirada. Luego, respecto del contenido de cada una de esas reformas, es algo que mencionabas vos, también tenemos, si bien no tenemos una posición única dentro de nuestro espacio político y hay discusiones por dar y demás, estamos convencidos de que son discusiones pertinentes, digamos, no es que no hay que hacer ninguna reforma en las fuerzas de seguridad federales, por el contrario, me parece que la Policía Federal hace muchísimos años, sobre todo desde que perdió competencias en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ser reformada y hay bastante consenso en todo el amplio espectro político respecto de que la Federal se tiene que convertir principalmente en una policía de investigaciones, en una agencia de investigaciones. Hay proyectos de muchos espacios políticos que van en ese sentido. Lo que también nos preocupa, y ya respecto, insisto, sobre el contenido, es que ha habido un cambio de paradigma en materia de seguridad en la Argentina, que no es que ha modificado el paradigma de nuestro gobierno, sino que ha roto de alguna manera los consensos democráticos que veían a la seguridad como un tema de seguridad ciudadana, ¿no? Es decir, claro, seguridad pública, seguridad ciudadana son los conceptos que además son absorbidos de los foros internacionales. Bueno, da la sensación, y uno lo puede ver incluso en el cambio de la denominación del ministerio, que se llama Ministerio de Seguridad Nacional, que el enfoque que le están dando desde el gobierno de Javier Milei y de la ministra Patricia Bullrich tiene más que ver con una idea de seguridad del Estado. Y si uno ve la performance de las fuerzas de seguridad y dónde están puestos los esfuerzos, se da cuenta de que en realidad toda la política criminal no
no está apuntada a combatir organizaciones criminales, el crimen transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, sino más bien que está dedicado a contener, amedrentar, reprimir a las disidencias que se pueden manifestar en el espacio público, en las redes sociales o en cualquier otro ámbito. Si uno ve el esfuerzo económico, presupuestario, de disposición de personal, se torna evidente cada miércoles cuando se disponen las fuerzas de seguridad para reprimir a jubilados, o también lo puede ver un poco más y con algo más de preocupación en lo que ha sido la actitud del Ministerio en la detención de manifestantes en este año y medio. El día de que se discutió la ley Bases creo que fue el que quizá quedó más marcado, con detenciones absolutamente ilegales y arbitrarias, y nosotros ante esa situación, independientemente de lo que diga la letra muerta, digamos, de una norma, lo que notamos es que el Poder Ejecutivo se toma atribuciones que son inconstitucionales y que atentan sobre los derechos de los ciudadanos de manera individual y colectiva, de manifestarse, de expresar una posición política distinta a la del gobierno. Por eso es que creemos que hay que discutir esto en el Congreso, porque muchos de nosotros estamos de acuerdo con que hay que reformar esas leyes, claro, que hay que reformar esos estatutos, que la orientación general podría estar bien, pero conocemos a los actores involucrados. Sabemos que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siempre se extralimita, siempre se pasa un pueblo, siempre aceleran las curvas y no tiene ningún apego por la Constitución ni las leyes, ¿no? Diputado Gliński, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, no perdemos de vista que aparte usted es vicepresidente primero de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Seguridad Interior, y que fue precisamente en el marco de esa bicameral en donde, bueno, hubo invitados del Gobierno Nacional defendiendo los decretos. Y durante el transcurso de la reunión de la bicameral, bueno, su compañero de bancada, Germán Martínez, planteó una particularidad de la que yo le quiero consultar, porque Martínez advirtió que a partir de estos cambios en cada una de las fuerzas de seguridad federales dejaban a la intemperie a los efectivos y a la oficialidad, especialmente porque a partir de estos cambios, a partir de decretos delegados respecto a los escalafones y al funcionamiento de cada una de las fuerzas, los estaban exponiendo, porque ante la posibilidad de que estos decretos cayeran o que fueran recurridos a la justicia, los principales afectados iban a ser los oficiales y quienes aplicaran esas medidas. ¿Es una posibilidad concreta de que puedan afrontar consecuencias penales los integrantes de la Fuerza de Seguridad a partir de que estos decretos puedan ser recurridos ante la justicia? Mira, es muy pertinente la observación que haces, como fue muy pertinente la intervención del presidente del bloque de diputados, Germán Martínez. Yo no tengo ninguna duda que en general la política, la conducción política de Patricia Bullrich lleva a los integrantes, a los trabajadores y trabajadoras de la Fuerza de Seguridad a situaciones de absoluto desamparo, que muchas veces forzándolos a tomar actitudes, y uno lo va a ver ahora con el caso del gendarme que le disparó a Pablo Grillo, pero lo podemos ver en el caso Maldonado, en el caso Rafael Nahuel, en el caso Chocobar, digamos, hay muchísimos antecedentes por los cuales uno ve que la línea política de Patricia Bullrich lleva de alguna manera o trae como consecuencia la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas policiales, oficiales y suboficiales, que ante una determinada directiva actúan y luego, bueno, se tienen que enfrentar a la justicia con escasísimos recursos y herramientas para poder defenderse de cosas que hacen porque se los pide la política. Y en términos más concretos respecto de lo que señalaba Germán Martínez, me parece interesante, o sea, están dejando a tiro de un rechazo como el que puede pasar ahora toda la reforma de las policías. Mira, yo, además de haber sido jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, soy empleado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y participé de los procesos de su creación, no tanto en su primer comienzo, en 2005-2006, pero ya en 2008 ya estaba trabajando. La Policía de Seguridad Aeroportuaria fue creada por una ley del Congreso, y esa ley del Congreso se votó por unanimidad en ambas cámaras. Así es. Y el objetivo político de que salga por unanimidad no era un objetivo menor, sino un objetivo de consolidación de lo que decía esa doctrina y esas normas en defensa de los ciudadanos y las ciudadanas para garantizar sus derechos y en defensa también de los policías que la integran. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo más sensato y lo más concreto y lo más real es que
la lógica indica que un estatuto de las fuerzas de seguridad tiene que ser tratada en el Congreso, tiene que ser debatida en las comisiones correspondientes y tiene que ser sancionada por una amplia mayoría. Yo no sé si por unanimidad, pero sí por una amplia mayoría, que es lo que le va a dar fortaleza a la institución y le va a dar seguridad también a quienes la integran. Es notorio y evidente esto que señalaba Germán Martínez y que vos recogés muy bien respecto de la necesidad del debate. Y hay otro punto interesante que fue el expositor del Ministerio de Seguridad que lo dijo, bueno, no, tuvieron que ir a explicar a la bicameral el contenido de las normas de la reforma porque no habían sido lo suficientemente difundidas. Y yo le contesté en ese momento, no fueron difundidas porque no fueron debatidas. Y por más que me digan que las vieron muchísimos especialistas, hay una gran parte de esos especialistas, entre los cuales me incluyo, no con una falsa humildad ni mucho menos, sino porque es a lo que me he dedicado en el tiempo, que no hemos sido partícipes de la discusión de cuál debería ser la reforma y representamos una mirada que forma parte de la sociedad argentina. Es decir, uno no puede descartar a una enorme mayoría de gente que piensa de una manera en la discusión de cómo debe ser abordado el problema de seguridad pública y particularmente el de las fuerzas de seguridad. Nosotros estamos en condiciones de ir a buscar a otros diputados y diputadas de otros bloques para rechazar estos 4 decretos, y como se vienen dando las cosas, creo que tenemos la posibilidad de hacerlo en las próximas sesiones. Y toda esta reforma y todas las actuaciones policiales que se hicieron en el marco de esta reforma van a quedar absolutamente al descubierto, y van a quedar los oficiales que hayan actuado en el marco de esta nueva legislación, que en realidad no es legislación, de estos nuevos decretos, absolutamente desamparados. Además, nosotros vemos que en algunos casos, y esto también quería resaltar, sí, sobre todo en la Policía Federal, hay cosas que son inadmisibles, ¿no? La idea de que la policía pueda detener sin orden judicial por lo que se parece mucho a la averiguación de antecedentes o la averiguación de delito por 10 horas, que son temas más de código procesal que no van. Hay algunas cosas que las actividades de inteligencia criminal las tienen que realizar las fuerzas de seguridad, y está bien, porque son actividades de análisis de información, de datos que provienen de la información misma que recaban las fuerzas de seguridad en sus investigaciones o en sus tareas preventivas, pero bajo ningún punto de vista se pueden llevar adelante tareas de inteligencia sin el control del sistema de inteligencia que incluye la comisión bicameral que justamente se dedica a fiscalizar esas actividades. Diputado, perdón que lo interrumpa, pero es decir que todos estos cambios amparados en la ley bases que tienen que ver con nuevos permisos y nuevas habilitaciones para realizar inteligencia criminal, además tampoco no son coordinadas en el marco del resto del sistema de inteligencia, y exacto, tampoco pasan por la bicameral. Y ahí le quería preguntar otra cosa, porque con respecto a estas 10 horas, ¿no?, que vuelven a una vieja práctica de la Policía Federal, ¿pero usted cree que eso va a entrar en problemas por la validez del decreto o porque directamente esto se choca con la implementación del Código Procesal Penal Federal, que lo que buscaba era superar esa posibilidad y que ahora vuelve para atrás? Todo esto en cumplimiento de pactos internacionales. ¿Qué cree? ¿Que esto va a ser frenado antes por la justicia o que directamente requiere una solución política? No, me parece que pueden pasar cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y eso es lo que uno ve también cuando el Poder Ejecutivo se toma atribuciones que no le corresponden, con las detenciones ilegales y arbitrarias que terminan rechazadas por los jueces que intervienen en cada uno de los casos. Y además va a tener una solución política, porque creo que es inadmisible, y además hay un amplio consenso en que esto no se puede retroceder de esta manera. Claro. Yo siempre siento que la ministra Bullrich aprovecha cualquier oportunidad para extralimitarse y ver si puede colar en alguna norma que pase medio inadvertida, jugar al alguna fleje, atribución que a ella le permita hacer determinadas cosas, porque lo de la inteligencia para mí no tiene otro motivo que su tensión interna dentro del gobierno calculo que con Santiago Caputo, que imaginamos que maneja el sistema de inteligencia, pero digamos con la estructura de la CIDE, por el control justamente de recursos y de información a la cual la ministra no tiene acceso porque está en otro ámbito de cosas. Entonces, cuando uno ve y empieza a analizar, siempre tiene que tener en cuenta quién es la persona que está detrás de estas iniciativas y que va a buscarle esto que decías vos, juega al fleje, pero en general del lado de afuera, digamos, no del lado de adentro del consenso democrático. Para mí hay cosas de las que están sucediendo
pasando, y podemos poner como ejemplo esta reforma de las fuerzas de seguridad, en donde el gobierno está de alguna manera socavando, destruyendo consensos democráticos que no tienen que ver, insisto, con los gobiernos peronistas, sino con acuerdos de la sociedad argentina que tienen su basamento en la experiencia de la transición democrática del 83 a la fecha, y uno lo nota por el nivel de arbitrariedad con el cual el gobierno lleva adelante sus acciones. No le importa ninguna ley, no le importa la Constitución, avanza. El problema es que en los temas de seguridad eso implica también la libertad y la vida de los argentinos y las argentinas y sus derechos más básicos y esenciales. Sí, por supuesto, es el diputado José Glinski, con él estamos hablando. Lo cambio un poquito de tema, pero sí seguimos hablando en materia de seguridad. Usted que conoce bien lo que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, le quería pedir alguna comentario respecto del escándalo que se conoció en los últimos días con el ingreso de estas 10 valijas que no se controlaron en el aeroparque, en el avión privado de Leonardo Scaturice, lobista, si se quiere, del gobierno en los Estados Unidos. ¿Esto pasa siempre? ¿Es habitual? No, mira, a ver, que el contrabando existe en la Argentina, y probablemente para que pueda funcionar necesita de actores estatales que son infieles, digamos, por decirlo de algún modo. Entonces yo digo, si es habitual o no lo es, no lo podría decir. Sé que uno no puede ser ingenuo y sabe que hay ahora es más difícil, pero que determinados artículos que se consiguen en la Argentina no se pueden conseguir si no fuera a través del contrabando. Digo, no, eso es una cosa que... Pero bueno, no obstante, no quita eso que acá hubo una evidente coordinación por parte de funcionarios públicos de alto nivel que solicitaron que un determinado equipaje no sea controlado, y digo que es de alto nivel por las personas involucradas, es decir, tanto la señora Arrieta, la señorita Arrieta, como el señor Scaturice tienen vínculos probados con las más altas esferas del gobierno argentino, forman parte de su estructuración política a nivel nacional e internacional. Y hubo una orden expresa, por lo que uno ve y se puede ver a través de la información periodística, de que esas valijas no sean controladas. ¿Por qué eso sale a la luz? Me da la sensación de que tiene que ver con algo más de disputa interna de poder, en el que están en juego, no sé, me imagino sectores de la CIDE y de la aduana sobre todo. Pero bueno, esa información sale a la luz, producto de lo que yo imagino tiene que ver con esa interna, pero pone de manifiesto un modus operandi un poquito más estructural y más grave del funcionamiento del gobierno, y empiezan a aparecer algunas sospechas que me da la sensación merece ser atendidas. Después, los intereses que están en juego y por lo cual este tema vuelve a la agenda y se pone otra vez, me parece que son muy grandes y exceden ampliamente el hecho en sí mismo. No sabemos qué trajo en esas valijas. Uno puede imaginar que cualquiera sea el elemento, se trata de un acto de contrabando llevado adelante por gente que está muy vinculada al gobierno y que además el empresario, en el avión del empresario que acaba de comprar además otra aerolínea como es Flybondi, ¿no? Con antecedentes profesionales vinculados a la inteligencia, ¿no? Cual, sí. Eso no tiene nada de malo ni bueno a priori, pero por lo menos deja... hay un hecho material, que es que el dueño del avión, que además es el empleador de la persona que llegó con las valijas no controladas, y eso no hay que olvidarse, tiene antecedentes en el trabajo de los servicios de inteligencia privados, porque no hay comprobada ninguna relación laboral con el Estado argentino en su historia, pero sí todo el mundo sabe, y quienes conocen el tema, que es una persona muy conectada con los sistemas de inteligencia de la Argentina y de otros lugares del mundo. Entonces, ante esa situación, me parece que independientemente de la evidencia de que hubo una actitud delictiva por parte de funcionarios públicos que permitieron y promovieron el ingreso de mercancía, equipaje no controlado, uno puede lucubrar, algunos hablaban de dinero porque se dio justo después de lo que fue
la reunión de la CEPAC, digamos, con el caso Libra. Otros pueden imaginar que puede ser insumos tecnológicos para actividades de inteligencia que no están registrados. Digo, uno puede imaginar cualquier cosa y somos libres de pensarlo por los personajes que están involucrados, pero el hecho concreto y real es que digamos que hubo una actitud delictiva por parte de funcionarios públicos y que evidentemente lo hicieron producto de una orden de superiores que están muy vinculados con el presidente Milei y su equipo más íntimo. José Gliński, diputado nacional de Unión por la Patria, muchísimas gracias por esta comunicación. Lo despedimos con la misma canción con la cual lo recibimos y le deseamos un buen día. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Un saludo para todos. Buen día. Gracias.